Bueno, hermanos, damos gracias a Dios. Seguimos en nuestro segundo domingo como Iglesia Libres en Cristo, Buenos Aires. Y bueno, siempre estamos invitando personas. Unos invitan, unos llegan, otros no vienen. Pero les animo a seguir invitando. Amén. Sigamos invitando, sigamos compartiendo. De hecho, al final, en la parte de atrás, hemos hecho como una especie de volantes. Y bueno, se lo puede llevar para poder invitar a más personas durante la semana para que vengan a escuchar la palabra de Dios, porque hoy es realmente necesario escuchar la palabra de Dios. El domingo pasado empezamos una serie que lo pudimos titular "Es tiempo de levantarnos y reconstruir". Y vamos a ver el tema número 2 en esta mañana. El tema número 1 que tuvimos el domingo pasado. Hago un pequeño resumen. Estuvimos hablando acerca del corazón compasivo de Nehemías. Estamos en el libro de Nehemías en este tiempo y pudimos ver que ese corazón compasivo de Nehemías llevó a Nehemías a tomar algunas acciones. Y Nehemías sobresale, y seguimos hablando de Nehemías porque es un personaje que sobresalió haciendo algo cuando nadie quería hacer nada. Y es bastante claro que cuando alguien hace algo, cuando nadie quiere hacer algo, termina siendo sobresaliente. Y encontramos que Nehemías fue ese personaje sobresaliente porque fue un hombre que en su momento decidió levantarse y reconstruir. Levantarse y reconstruir. El corazón compasivo de Nehemías lo llevó a llorar, a ayunar, pero también lo llevó a orar. Lo llevó a la determinación que él tenía que volver a Jerusalén, que él tenía que volver para empezar esto que había nacido en su corazón, que era de levantarse y reconstruir los muros caídos de Jerusalén, que también implicaba reconstruir o crear las bases para la reconstrucción del pueblo de Dios. Y en esta mañana, el tema número 2 que vamos a ver en este proceso de la vida de Nehemías, lo quise titular, todo lo tienen aquí en la hoja. Si alguno no tiene hoja, ahí puede pedirlo, que hay todavía. El tema 2 se titula "La oración clave en los planes de Nehemías". Ese es el tema número 2 que vamos a estar considerando en esta mañana. La oración clave en los planes de Nehemías. Recuerden que el domingo pasado nos quedamos en ese punto crucial en donde ya Nehemías había decidido ir a Jerusalén. Ya Nehemías estaba claro que él tenía que ir a Jerusalén, pero Nehemías necesitaba algo. ¿Qué necesitaba Nehemías? A ver, ¿quién puede darme un dato que necesitaba Nehemías? El permiso del rey. Porque resulta que Nehemías, como ya lo hemos venido estudiando, Nehemías era copero del rey, era un hombre muy importante en el reino, vital inclusive en el reino, y no iba a ser fácil que Nehemías consiguiera un permiso de tanto tiempo alejado de Susa, que era la capital del reino. Entonces vamos a ver que para que Nehemías pudiese lograr eso, tenemos Nehemías capítulo 2, versículo 4, Nehemías capítulo 2, el versículo 4. Vamos a ver que Nehemías primero hace la oración, que es la que estudiamos el domingo pasado. En el capítulo 1, Nehemías hace esa oración y luego Nehemías empieza una serie de oraciones. Nehemías, hermanos, empieza a depender netamente de las oraciones. Nehemías capítulo 2, versículo 4 dice: "Me dijo el rey", escuchen esto, ¿no? "Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos". Acá estamos viendo, hermanos, cómo la oración fue clave. Fue clave la oración para cada paso que Nehemías iba a dar. Cada paso que Nehemías tuvo que dar en este proceso de ir a Jerusalén y de poder reconstruir, Nehemías lo había condicionado, lo había acompañado con una oración previa. Es decir, no solo estamos viendo en Nehemías un hombre que se levantó y reconstruyó en su momento, sino que también estamos viendo que Nehemías fue un hombre que entendió: no se puede reconstruir sin oración. No se puede reconstruir sin oración.
Dile por ahí que está a tu lado, al que está atrás, dile, no se puede reconstruir sin oración. No hay manera, hermanos. No se puede reconstruir sin oración. Y cuando hablamos de la oración, no estamos hablando de esa oración mecánica que hace el cristiano semanalmente. No estamos hablando de esa oración que vamos haciendo mientras vamos bajando por la escalera del edificio porque se nos hizo tarde y vamos corriendo. No estamos hablando de este tipo de oraciones medio truchas a veces que nosotros como cristianos queremos presentar delante del Señor. Estamos hablando la oración en el contexto real de lo que significa orar. Y la oración, y a veces pensamos, hermanos, y mucha gente piensa que la oración es como algo místico o es como algo mágico, pero la Biblia no plantea la oración como algo místico ni algo mágico. La Biblia plantea la oración como una disciplina. La Biblia plantea la oración como una disciplina, algo que se forma en el creyente, algo que está en la vida de ese creyente y que el creyente no lo puede separar de su vida cristiana. Una vida cristiana sin oración no es realmente una vida cristiana. Una vida cristiana sin oración no es realmente una vida cristiana, porque el verdadero cristiano acompaña su vida. Así como en su vida está la fe, así como en su vida está el sentido de la adoración al Señor, así como en la vida del cristiano está el sentido de la sumisión al Señor, así también en el cristiano debe estar el sentido de la oración. Es decir, no debería motivarnos a orar. No deberíamos ser de aquellos que oramos circunstancialmente. No deberíamos ser de aquellos que oran por moda. Si ve que el día de hoy una de las cosas que yo he notado, no solamente cuando llegué a este país, sino también en el mundo entero se nota esto por doquier, ya los cristianos del siglo XXI no les gusta orar. No ven la oración como algo de su vida cristiana. Ahora la oración pasa a ser algo distinto o ha pasado a ser algo distinto para muchos cristianos. No nos gusta orar, nos cuesta orar. La oración se vuelve una carga para muchos cristianos. Pero basta que Rusia invada Ucrania. Tú ves todo el mundo en las redes sociales, oremos por Ucrania. Ahí tú ves todo el mundo en las redes sociales, oremos por Francia, oremos por estos, porque nos enganchamos con la última moda. La verdad es esa. Somos fáciles de engancharnos con la última moda del día o el último suceso del día, pero el cristiano la vida de oración del cristiano no es así. El cristiano es uno que ora porque la oración forma parte de su vida cristiana. Amén. Porque la oración forma parte de su vida cristiana. Y es lo que estamos viendo aquí a través de Nehemías. Nehemías no se atrevió a dar un paso. Un paso no daba Nehemías sin orar. En el capítulo 1, que ya lo estudiamos el domingo pasado, después que Nehemías lloró, hizo duelo y todo lo que le pasó por la situación de Jerusalén, Nehemías esgrima una oración. Hace una oración y dice: Señor, permítenos reverenciar tu nombre. Abre posibilidades, Señor, porque yo servía de copero al rey. Y en el capítulo 2 vemos que pasan los meses. Ya más adelante les voy a explicar esto que tenemos en el capítulo 2, versículo 1. Pasan los meses y resulta que en el versículo 2 les ilustro un poquito todo esto. Nehemías está sirviendo al rey como copero, está ahí sirviéndole, y de pronto el rey se le queda mirando a Nehemías en el versículo 2 y le dice: Nehemías, ¿por qué estás triste? Nehemías, ¿por qué estás triste? El versículo 2, ahí lo dice textualmente. Nehemías 2:2, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Miren qué interesante. Nehemías está sirviendo al rey. Ya había hecho la oración esta anterior que ya conocemos. Y el rey lo mira y le dice: ¿por qué estás triste? Ahora, vamos a hacer un poquito de lógica. ¿Ustedes creen que a un rey le importa el estado emocional de un siervo? No, para nada. Eso es como que tu jefe
no sé, llegarás tú el lunes y que tu jefe te vea y no sé, te diga por qué estás triste. No es algo que le importa a los amos o a los jefes, no. Pero había una oración que se había hecho. Amén. Había una oración que Nehemías había hecho. Y esa oración que había hecho Nehemías es la que está trabajando, hermanos. Esa oración que hizo Nehemías es la que está trabajando. Entonces, esa oración que hizo Nehemías y que Dios la escuchó y que Dios ahora la está ejecutando, hace que ahora que un rey, el dueño del imperio más grande para esa época, que era el imperio persa en su momento, el imperio que destrozó al imperio de Nabucodonosor, de los babilonios, ahora le está preguntando a un siervo por qué estás triste. Ese es un milagro, ¿verdad? Ese es un milagro. Hermano, cuando nosotros entendemos la vida cristiana, cuando nosotros entendemos que la vida cristiana está constituida también por una vida de oración, vamos a ver milagros. Vamos a poder ver milagros. El día de hoy los cristianos no experimentan milagros. Muchos cristianos no ven milagros. De hecho, hay cristianos que ya no creen en los milagros. Y lamentablemente para este tiempo también se ha infiltrado un poquito un evangelio muy refinado, un evangelio de altakurnia, que te dice, no, los milagros ya pasaron, eso quedó atrás, que no sé qué. No es verdad. Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios sigue haciendo milagros. Me niego a creer que Dios no haga milagro más. No, Dios sigue haciendo milagros. Lo que pasa es que tenemos el evangelio refinado de hoy, tenemos el evangelio de altakurnia, el evangelio que cree, no, pero ¿para qué clamar a Dios? Toma, yo te doy, yo te deposito. Pero nosotros no queremos vivir de esa manera. Nosotros queremos vivir de lo que el Señor hará con nosotros. Queremos vivir de lo que el Señor va a operar con nosotros. Es lo que está pasando acá en la vida de Nehemías. El rey le dice, ¿por qué estás triste? Y Nehemías se asustó. Y en el versículo 3, seguimos, estoy en el 2:3, dice, y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Versículo 4, acá viene lo lindo. Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? ¿Qué hizo Nehemías? Entonces oré al Dios de los cielos. Miren qué interesante. Tenemos la primera oración, capítulo 1. En el capítulo 2, ya el rey le está preguntando a Nehemías, Nehemías, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Rapidito habló? No. Cada paso, hermano, me encanta esta vida de Nehemías porque cada paso que Nehemías daba, él decía, tengo que orar primero. Y esto nos puede llevar a pensar por qué la vida de muchos o de muchas personas que en este tiempo se dice cristiano es un desastre. Porque la vida de muchos cristianos en este tiempo es un desastre. Porque el cristianismo del siglo XXI se ha acostumbrado tanto a la vida de fracaso. Fracaso matrimonial, fracaso sentimental, fracaso en muchos aspectos. ¿Saben por qué pasa eso muchas veces? Porque realmente nosotros no estamos antecediendo las cosas con oración. No estamos colocando la oración en primer lugar. Señor, si tú quieres. Señor, si es tu voluntad. Señor, si tú abres la puerta. Preferimos lanzarnos. Nehemías pudo aquí rápidamente haberle dicho al rey, mira rey, quiero esto, me quiero ir para Jerusalén, pero no lo hizo. Dijo, no sé, dejó al rey ahí en pausa, en espera, y oró primero. Oró. Pero no solamente que Nehemías oró allí, en el capítulo 4, versículo 9, que lo vamos a ver ya los próximos domingos, ahí también tenemos otro momento de la vida de Nehemías. Nehemías 4:9 dice, cuando ya se levantó la amenaza de Sanbalat, eso lo vamos a ver el domingo que viene, dice, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces oramos a nuestro Dios. Cada paso que Nehemías daba, hermanos,
iba precedida de una oración. Cada cosa que Nehemías iba a hacer, él oraba primero. Los cristianos del siglo XXI oramos cuando tenemos los pies en el lodo. Los cristianos del siglo XXI oramos cuando estamos en el pozo. Ahí es donde se nos ocurre orar. El agua al cuello. Cuando tenemos el agua al cuello. Cuando ya el noviazgo es un desastre. Cuando ya el matrimonio es un desastre. Cuando ya la circunstancia, el trabajo, todo es un desastre. Ahí queremos clamar al Dios vivo. Pero antes no le preguntamos, Señor, ¿es tu voluntad que este chico sea mi novio? ¿O esta chica sea mi novia? Señor, ¿es tu voluntad que yo haga tal cosa? Señor, ¿es tu voluntad que haga tal cosa? Y pensamos que probar la voluntad de Dios era cosa del Antiguo Testamento. No, esto lo hacía el rey David, esto lo hacía era Gedeón. Uy, qué tremendo Gedeón, cómo probaba la voluntad de Dios. Pero no, esto es algo que tiene que hacer el cristiano, probar la voluntad de Dios. Pablo lo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12. Es decir, comprobar la voluntad de Dios, hermanos, es lo que nos puede garantizar caminar en la voluntad de Dios. Porque si estamos caminando en la voluntad de Dios, también vamos a tener el respaldo de Dios. Aunque no signifique que no vengan pruebas, que no vengan adversidades. Nehemías las tuvo, pero en todo momento Nehemías sabía que Dios estaba con él. Y eso es lo más importante, saber que Dios está con nosotros. Quiero presentarles 3 razones, viendo un poquito, analizando un poquito todo el tema de la oración en la vida de los cristianos en este tiempo. 3 razones por la cual los cristianos hoy no quieren depender de la oración. Y aquí hago el énfasis en la palabra dependencia. 3 razones por las cuales los cristianos del siglo XXI no quieren depender de la oración. Número 1, porque hay temor que nuestra voluntad no sea también la de Dios. La primera razón, ¿por qué los cristianos no quieren depender de la voluntad de Dios? Porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo que a lo mejor lo que nosotros queremos termina siendo lo que Dios no quiere. Y si es lo que Dios no quiere, pues nosotros tenemos que claudicar en nuestra voluntad. Amén. Tenemos que claudicar en nuestra voluntad, pero como a veces tenemos tanto miedo, hermanos, como a veces tenemos tanto miedo en claudicar en nuestra voluntad, doblegar ese yo soy así, doblegar esto es lo que yo quiero, entonces no oramos. Preferimos no orar antes de llevarnos de pronto el choque de saber que lo que tú quieres no es lo que Dios quiere. Que a lo mejor a nosotros nos parece que es perfecto esto, pero que para Dios no lo es. Y no queremos entrar a la presencia de Dios porque por alguna razón también a veces en nuestro propio espíritu y en nuestra propia carne sabemos que eso no le va a agradar a Dios. Amén. Así pasa a muchos. Muchos de los que no quieren depender de la oración es porque saben de alguna manera esto no le va a agradar a Dios. El cristiano no quiere depender de la oración porque tiene temor que su voluntad no sea también la de Dios. Y la única manera, hermano, de que nosotros podamos reconstruir, estamos hablando todo este mes de reconstrucción, la única manera que usted y yo podamos volver a reconstruir nuestra dependencia de la oración es que tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios, aunque no se parezca a la nuestra, aunque no sea la que me gusta, aunque no sea la que yo estaba pensando. Yo estaba pensando para Perú, Dios me tiene en Argentina, gloria a Dios. Tan sencillo. Yo estaba pensando que ya me reúno con mis hermanos y estoy con mis hermanos en Perú, pero Dios no quiso. Dios dijo, usted va a estar acá. ¿Ve? Y tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios muchas veces. Porque la voluntad de Dios finalmente, como lo dice la Biblia, esa es la que es buena. La voluntad agradable
buena y perfecta es la de Dios. Ahí en Getsemaní, el Señor Jesús oraba, Mateo capítulo 26, el versículo 39, el Señor orando, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Miren cómo oraba Jesús. ¿Por qué Jesús sí podía orar y depender de la oración? Porque Jesús no quería su voluntad. No tiene sentido, hermanos, no tiene sentido orar si tú quieres hacer lo que te dé tu gana. No ores, tan sencillo. Si usted quiere hacer lo que quiere, ni siquiera pierda el tiempo orar. Andy, hágalo, listo. Porque el que ora, ora para encontrarse con la voluntad de Dios. Amén. Repitan conmigo: oramos para encontrarnos con la voluntad de Dios. Oramos para encontrarnos con la voluntad de Dios. Así es, hermanos. Oramos para encontrarnos con la voluntad de Dios. Entonces, la primera razón por la cual los cristianos de hoy no quieren depender de la oración, porque hay temor que su voluntad no sea también la de Dios. Pero en segundo lugar, porque hay tanto temor los cristianos de hoy en depender de la oración, por temor a recibir un no de parte de Dios. No. Usted sabe que como buenos venezolanos tenemos algo que nos pasa muy común y es lo que llaman pena, ¿no? Pena, 4 letras, decimos en la escuela, pena son 4 letras, decíamos en el colegio, pero pena es pena. Y más refinado sería pena es vergüenza. Sí, tenemos vergüenza. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer algo, eso es como que yo llegara y le dijera al señor Ignacio y le voy a decir: bueno, señor Ignacio, présteme esto. Y ya yo estoy como en tensión porque no me gustaría que me dijera ¿cómo? No. Sí. Señor Ignacio, permítame colocar esto acá. No. Uy, la cara se le pone uno rojo, a mí morado. Sí, no, ¿por qué? Porque da vergüenza. Porque a nadie le gusta recibir un no. Esto es muy humano. Es muy humano. Todos somos así. Nadie es distinto. A nadie le gusta recibir un no. Pero saben, hermanos, les tengo una novedad. A veces Dios dice que no. Amén. A veces Dios dice que no. Y no es no, ¿eh? No veremos más adelante. A veces Dios dice no. Así. Tajantemente no. Así. Dios le dijo a Israel, después que pecaron, ahí en el desierto, en Cades Barnea, una oportunidad prediqué la tragedia en Cades Barnea. Dios le dijo al pueblo: no van a entrar. No, así un no rotundo. Insistieron, fueron a buscar hicieron un ejército. Moisés le dijo, Dios le dijo que no. Dios le dijo que no. No, vamos a tomar. Y se fueron. Y luego ese episodio se llamó la derrota en Horma. Porque cada vez que nosotros queremos ir más allá del no de Dios, lo único que hay seguro es derrota. Tenemos que aprender a aceptar los no de Dios, porque muchas veces los no de Dios es una protección a futuro para sus hijos. Cuando Dios nos dice no hoy, no significa que nos está privando de una bendición presente, sino que nos está guardando de una adversidad presente y a futuro también. Cuando Dios nos dice que no, es porque Dios ya vio lo que nosotros todavía no hemos visto. Amén. Cuando Dios dice que no, es porque ya Dios vio lo que nosotros todavía no hemos visto. Y acá como padre, hablaba con Fabiana esta mañana, creo que era, acerca de nosotros como padre. Como cuando padre tú le das un consejo a tus hijos, le damos un consejo a los hijos más jóvenes, a los adolescentes, y damos un consejo como padres porque ya, porque ya vimos cosas que ellos todavía no han visto. Y muchas veces le decimos a nuestros hijos, hijo, no.
Hijo, no te conviene esto. Hijo, este camino no. Entonces el hijo, no, pero yo ni quiero vivir mi vida, como dicen muchos el día de hoy. Y luego llega la tragedia. Luego llegan los dolores de cabeza. Luego llegan las adversidades. Pero nosotros como padre, en ese momento simbolizamos una idea, un concepto de Dios. Le dijimos que no, es porque nosotros habíamos visto algo que ellos todavía no han visto. Hermano, muchas veces Dios nos dice que no. Cuando Dios dice que no, quédate tranquilo. Si Dios dice que no, quédate tranquilo. Como decimos en Venezuela, no forces la barda. Porque muchas veces estamos forzando la barda. Dios dice que no y ahí estamos empujando y ¡plum! Nos vamos de boca. El apóstol Pablo, siendo uno de los más grandes cristianos que ha arrojado la fe cristiana, el apóstol Pablo nos va a decir en 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 9, dice lo siguiente: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo tiene un aguijón en la carne, como la mayoría lo sabe, y Pablo oró insistentemente. Y Pablo dice, oré 3 veces. Puede ser simbólico, puede ser literal. Puede ser 3 veces o puede ser una cantidad de veces. Lo cierto es que llegó un momento que el Señor en su propia cara le dijo a Pablo, Pablo, bástate mi gracia. No me hables más de este tema. Y quiero decirle que desde ese día Pablo no volvió a orar por esto. Pablo no volvió a insistir. ¿Por qué? Porque ya claramente Dios le mostró que no. ¿Qué hacemos nosotros cuando ya claramente Dios nos muestra que no? ¿Seguimos insistiendo? No deberíamos. Porfiando, no deberíamos. Tercero y último, hermanos, de las razones por las cuales los cristianos de hoy no quieren depender de la oración. Recapitulo los dos anteriores. En primer lugar, porque hay temor que nuestra voluntad no sea también la de Dios. En segundo lugar, por temor a recibir un no de parte de Dios. Y en tercer lugar, porque no estamos dispuestos a esperar en Dios. Amén. 3 razones. Y la tercera, porque no estamos dispuestos a esperar en Dios. Estamos en el tiempo de lo urgente, estamos en el tiempo del automático, en el tiempo perseverar, esperar, resistir. No, estas cosas no son para mí. Y el mismo mundo que tenemos a nuestro lado se ha configurado para que todo sea rápido, para que todo sea ya, todo es rápido, todo es urgente. Si tiene un proceso de por medio, no lo queremos. Muchos jóvenes tampoco lo quieren. Tenemos una generación que no quiere nada que implique un proceso. Yo creo que va a llegar un punto en donde el hombre va a buscar la manera de que los bebés ya nazcan ya con 25 años. Para ahorrarse todo lo que está pasando Mariana ahí con la nena llorando y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos vivir los procesos. No queremos vivir los procesos. Queremos todo listo. Queremos todo ya. El cristiano del siglo XXI ha perdido el concepto de el desierto. En el desierto se persevera. En el desierto se pasan procesos. Y yo no sé si algunos escuchaba esto en Venezuela, pero en Venezuela era muy común, la gran mayoría de los pastores siempre utilizaban esta frase en Venezuela: sin desierto no hay Canaán. Sin desierto no hay Canaán. Es la bendición final, pero sin desierto no hay. Quita el desierto, no hay Canaán. Hay que pasar por el desierto. Son los procesos que nos maduran. Son los procesos que Dios hace con nosotros que terminan siendo el resultado de lo que hoy somos en Cristo. No es una inmediatez. No es automático.
No es que me convertí hoy y ya mañana soy un super cristiano, ya estoy maduro en Cristo, ya no voy a cometer errores, ya estoy firme en la fe. No, es un proceso. Es un proceso de crecimiento sostenido. No crecimiento. Se ha visto que hay hombres que se inyectan hormonas, ¿no? Hormonas de crecimiento y en cuestión de 6 meses usted lo ve así grandototes. Por eso fue un crecimiento medio ilícito, ¿no? No, por caminos verdes. Y a veces los cristianos quieren crecer en la vida cristiana, en la vida de la oración por caminos verdes. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo intentamos crecer en la vida de la oración por caminos verdes? Cuando dejamos que nuestra vida dependa de la oración de otro. Y el día de hoy es muy común. Pastor, ore por mí. Ahora, quiero aclarar. Todo pastor tiene que orar por sus ovejas. Sí, de más está que los hermanos lo pidan. Pero si un hermano desea pedirle al pastor que ore por él, lo correcto, lingüísticamente hablando, lo correcto es que el hermano diga, pastor, apóyeme en oración. ¿Ve? Significa que ya el hermano está orando y el hermano está pidiendo apoyo del pastor en oración. Pero sabemos que muchas veces no es así. Sabemos que muchas veces que el pastor ore por mí mientras yo veo Netflix. Que el pastor ore por mí, total, para eso está en la iglesia, para eso es el pastor, y los pastores que cobran, no, para eso le están pagando, dicen. Y los movimientos que se han levantado también para este tiempo han hecho de ese negocio, de esa flaqueza del cristiano, un negocio. ¿Quieres que ore por ti? Estamos orando por ti. Manda tu ofrenda, que estamos orando por ti. Manda tu ofrenda, ahí están los números. Y como una vez yo predicaba, aparece la línea caliente cristiana. Es la línea caliente. Manda tu número, manda tu ofrenda. Estamos orando por ti 24 al día. Es pura mentira. Pero ¿cómo se originó toda esta situación? Por la flaqueza del cristiano en la oración. Porque el cristiano no quiere depender de la oración. Y acá estamos viendo, hermanos, y aprendiendo que Nehemías dependía de la oración. En el Salmo 66, versículos 16 al 20, hablando del tercer punto de que debemos esperar en Dios, dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo 66, 16 al 20. Y para finalizar, les explico un poquito. Vamos a ver Nehemías capítulo 1, el versículo 1. Volvamos a Nehemías. Miren que Nehemías dice, aconteció en el mes de Quisleu. ¿Lo están viendo allí? ¿Todos lo ubicaron? En el mes de Quisleu. Y ahora vamos a leer Nehemías capítulo 2, versículo 1, que va a decir, sucedió en el mes de Nisán. ¿Lo ubican? Sí. Bueno, les explico qué pasó con esta primera oración que hizo Nehemías para conectarlo con el tema de que tenemos que aprender a esperar en Dios. En el calendario hebreo, el mes de Quisleu se entiende que es el mes entre octubre y noviembre. Vamos a colocarlo en octubre. Y el mes de Nisán, en el calendario hebreo, es el mes que tenemos ubicado entre marzo y abril. Vamos a colocarlo en abril. ¿Y qué les parece si hacemos una sumatoria muy sencilla aquí? Entonces, ¿en qué mes oró Nehemías? Octubre. ¿Cuándo le respondió Dios? Entonces vamos a ver, octubre, noviembre, noviembre, enero, febrero, marzo, abril. ¿Sí? Cuando Nehemías, claro, estamos leyendo y capítulo 1, capítulo 2 y pensamos que eso todo se está dando rapidito como una película y wow, qué tremendo, qué bendición, cómo le fue a Nehemías.
Señor, que una vida como la de Nehemías, decimos. Y no entendemos que Nehemías, no solo que Nehemías oraba, Nehemías comprendía la naturaleza de la oración. El cristiano tiene que entender la naturaleza de la oración. Señor, queremos empezar la iglesia, vamos a empezar ILC Buenos Aires. Señor, que hemos creído que está con nosotros, todo está en tus manos y quiero que esto esté full hoy. No, es un proceso. Es un proceso. Hemos entendido la naturaleza de la oración. Porque tú oras hoy y Dios no está en la obligación soberana de responderte ya. No. Tú oras. Tu trabajo es orar. Y el trabajo de Dios es determinar los tiempos según sus propósitos. Cuándo y cómo Él te va a responder. Amén. Así que hay que tener paciencia, hermanos. Hay que tener paciencia cuando oramos. Pero también tenemos que entender, si Dios dice que no, quedémonos tranquilos en algo. Pero también tenemos que entender que necesitamos es la voluntad de Dios. Depender de la oración, hermanos, no es una alternativa para el cristiano. Es necesario para el cristiano. Depender de la oración. Cierro con un poquito de testimonio. Como bien la mayoría sabe, los meses pasados fueron meses muy difíciles para nosotros. Muy difíciles en el sentido de que teníamos que dejar una casa que estábamos viviendo por 3 años. Y cuando nos enfrentamos a la realidad de alquilar una casa acá en Buenos Aires, descubrimos que no era nada fácil. Y recuerdo que todos los días eso era buscando en internet, buscando en periódicos, buscando en todas partes. Y iba a mirar casa. No aceptamos con niños. Y no aceptamos con niños. No aceptamos con niños. Y llegó un momento que yo estaba tan desesperado. No sabía qué iba a hacerle. La fecha para entregar la casa se estaba acercando. Y recuerdo ese día puntual, yendo por la autopista, con la cabeza cargada, pero cargada, hermano, de preocupación por esta situación. Bajé los vidrios del auto y solo levanté las manos al Señor. Y recuerdo que yo le dije, Señor, necesito un milagro. Lo recuerdo puntualmente porque después de ese día empezaron a acontecer algunas cosas tremendas. Pero recuerdo que ese día, ese fue mi clamor puntual. Y Señor, no hay manera en mi fuerza que podamos alquilar. No hay manera en mi fuerza que podamos solventar esta situación. Y levanté mis manos, cual David, cual rey David. Dije, Señor, necesito un milagro. Y el Señor hizo el milagro. Y el Señor obró. Y fueron cosas tremendas que le daré los detalles luego, pero cosas tremendas que el Señor hizo para nosotros. Que hablar de Venezuela, todos los milagros que el Señor hizo con nosotros. Toda la manera que vimos a Dios obrar. Hermano, quiero decirle en esta hora que necesitamos volver a reconstruir la dependencia en la oración para que también podamos ver cosas tremendas que Dios puede hacer. Porque de que Dios puede hacer cosas tremendas, las puede hacer. Nunca me voy a resignar al evangelio refinado de que Dios ya no puede hacer nada. Dios sigue haciendo en los que confían en Él, en los que dependen de Él, en los que a lo mejor antes de llamar a un amigo, que no está mal, pero llaman primero a Dios. A los que si el niño está enfermo, está bien, hay que llevarlo al médico, está bien, hay que comprar los remedios, pero también hay que orar. Dios puede obrar y Dios está obrando. Les invito, hermanos, a que podamos reconstruir nuestra dependencia de la oración. Que algunos lo vean algo arcaico, que algunos dicen, bueno, esto ya no funciona. Asunto de ellos. Nosotros vamos a depender de la oración, amén. Vamos a estar puestos en pie para orar y pedirle al Señor, hermanos, que nos permita en esta mañana reconstruir. La oración debe ser fundamental en la vida de un cristiano, porque cuando oramos, hermanos, tenemos mayores posibilidades de ver a Dios obrar. Si Nehemías no hubiese orado, no pasa ese milagro que un rey poderoso
esté notando sus emociones. Si Nehemías no hubiese orado, no pasa la cantidad de milagros que vamos a ver los próximos domingos. Le dieron todo a Nehemías. Le dieron madera, le dieron todos los requerimientos que necesitaba para ir a reconstruir el templo de Dios. Tantos milagros que hay en la Biblia, tantos hechos portentosos que hay de Dios en la Biblia. ¿Por qué vamos a pensar que ese Dios ya no existe? ¿Por qué vamos a pensar que ese Dios ya no tiene poder o ese Dios ahora tiene que pedirle permiso al dinero? Algo que yo he aprendido de Venezuela, de los pastores que me formaron, y siempre trato de inculcarlo a la mayor persona que yo puedo. Nunca le pidas permiso al dinero para hacer algo que le pertenece a Dios. No. Los que le piden permiso al dinero para hacer algo que le pertenece a Dios, no tienen fe en Dios. Usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que pedirle a Dios. Y Dios se encargará de hacer lo que quiere. Dios puede mover lo que quiere. Dios puede destrabar lo que quiere. Porque Dios es poderoso. Amén.